heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarboló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham a sus siervos dijo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, me dijo, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y alzó sus ojos Abraham y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y ese lugar se llamó Jehová proveerá, ¿no? Por tanto, le dice Dios, en el monte de Jehová será provisto. ¡Aleluya! En realidad, lo que quiero decirte es que si te levantaste hay necesidad en tu corazón de entrega. Amén. Hay necesidad en tu corazón de entrega. No es suficiente algunas actitudes que tenemos, o pensamos una rendición aquí en la iglesia o en el culto, o algo me pasó, pude dejar una carga. Hay mucho más para estar con el Señor, amén. Hay mucho más que hacer, y es llevarnos a nosotros mismos, porque Dios me hacía ver ese Isaac, Dios me hacía ver ese altar, ¿no? Me hacía ver que, por supuesto, toda esta preparación, ¿no? Al darle al hijo único, que por milagro de Dios, ¿no? A Abraham darle el Isaac, ya que no podía tener hijos, ¿no? Sara, ¿cuántos se acuerdan? Amén. ¿Cuántos tienen la memoria de lo sobrenatural de Dios? Para siempre acordarse de lo sobrenatural de Dios. Y le proveyó tu hijo, y ahora se lo pide, ahora le pide al muchacho sacrificarlo, matarlo, él mismo, y bueno, pero Dios dice que estaba probando a Abraham. Dios me decía esta mañana, yo estoy probando los corazones, estoy probando cuánto realmente se acercan a mí en sacrificio agradable a mí, ¿no? ¿Cuántos se acercan en sacrificio? ¿Cuántos se acercan no solo para pedirle que el día se les salga bien? Los que se acuerdan de orar antes de salir a trabajar, ¿no? Y los que se cubren bajo el alto del Señor, bajo su sangre, ¿no? Se cubren, se colocan la armadura espiritual, ¿no? Atentan contra el enemigo, como decíamos, y ahora clamaré a la sangre de Jesús, sal demonio, sal, ¿no? ¿Cuántos se animan allá desde temprano tener un encuentro con el Señor y hasta orar en contra de Satanás, ¿no? O lo dejan para la noche cuando pasa un montón de cosas, ¿no? El Señor me decía, ¿cuántos se acercan a mí con holocausto? El holocausto seríamos nosotros mismos, a entregarnos al Señor, a entregar nuestro Isaac, que es nuestra carne,
Él decía que el Isaac era su único hijo, tal cual, ¿no? Después lo podemos comparar con la entrega de Dios a su Hijo Jesucristo, ¿no? Su Hijo Jesucristo se entregó en obediencia perfecta al Padre. Y Isaac se iba con su padre pensando, no sé, qué harían allí, un sacrificio a Dios, pero no sabía bien qué era lo que estaba haciendo su padre. Dice, tardaron 3 días en llegar, con sus siervos los hizo dejar no en el monte, sino que subió con su hijo, ya iba poniendo la leña sobre su hijo, iba poniendo y dice, ella tuvo en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron juntos, y el Isaac empezó a inquietarse, dijo, ¿dónde estará el sacrificio que hará mi padre? Él le dijo, el Señor proveerá. Amén, el Señor va a proveer. Sin embargo, lo dice que puso el altar, puso la leña, ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Así me decía el Señor, ponte sobre, el Espíritu Santo te pone a mis pies. Amén, digo, Señor. ¿Y ahora qué hago, Espíritu Santo? Entrega todo, tu carne, tu Isaac, lo que más te duela. Lo único que tenés eso que te está interrumpiendo en la comunión, amén. Lo que te está interrumpiendo, lo que te está realmente separando de Dios, eso tenés que entregar. Y de temprano en la mañana dice que fue esto que sucedió, ¿no? Y que salieron, y salí de tu cama y andá a arrodillarte al Señor, amén. Y hacelo. Busca el altar, olor a muerte, porque al Señor le agrada esa muerte de la carne. Esa muerte da olor a la carne muerta. Algo que muere de una vez por todas, que nos separa del Señor, que te trae tanto malestar, que te hace pasarla mal. Cuando hablamos que el pueblo de Dios es feliz por seguir al Señor. Y que no es que no tengamos las pruebas que el Señor nos envía a nosotros y que de sumo gozo a veces no tienen nada, pero que dice que la tomemos con sumo gozo. Eso hay que ir al altar. Y como, bueno, en otras partes de la palabra, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento habla del olor fragante de las ofrendas, el vaso de alabastro, el nardo derramado delante de Jesús ya en el Nuevo Testamento con Jesús, se habla de olor fragante, pero era la carne del Isaac, se iba a chicharrar, amén. Pero se iba a chicharrar y vos estás ahí orando y decís, y tengo que entregar esto, tengo que morir a esto, ya el siervo nos ha dado la palabra en estos tiempos proféticos, nos dice qué tenemos que hacer, tenemos que ir al altar de Dios, amén, tenemos que hacernos nosotros poner una leña encima. ¿Duele? Duele. Una leña encima a nosotros, porque ahí no está el padre Abraham, ahí nos toca a nosotros. El Espíritu Santo nos inclina y nos va a ayudar, pero ahí nos deja, dice, muere, ponte la leña, matá lo que tenés que matar, amén, matalo de tu carne, las obras de la carne que tengas que matar, ponte la leña, agarrá el cuchillo. Esto es simbólico, ¿no? Amén. Es simbólico, pero nos habla de la entrega, de la muerte de la carne delante del Señor, de la muerte de lo que tenga que morir. La carne es muy amplia y nos hace pecar y es una tragedia realmente hacerle caso y la carne misma sería el Abraham, el Isaac, y la misma carne te dirá, ¿qué tienes? La carne, si hablara y habla en tu interior, te dice, ¿qué vas a hacer? La carnecita te habla y dice, pero ¿cómo no ibas a adorar, cantar, ponete ponerse mucha música en la oración, mirate alguna página web de alguna iglesia, mirá algo, pero menos que ores.
La carnecita te va a hablar, como el Isaac dijo, ¿y dónde está el sacrificio? La carne dice, ¿dónde está el sacrificio? ¿Para qué venís a la oración? Te va a decir la carne, para que mueras, si pudiéramos hablarle. Amén. La carnecita te habla también. Y dice, ¿dónde está lo que vas a hacer? Eres tú, carne mía. Sométete al Señor. Muere ahora. Muera pensamiento. Muere ahora. Muere. No te alimentaré. Renunciaré. Demonios, renuncio a ustedes. Y el Señor que te está escuchando dirá, basta, muy bien, hasta aquí llegaste, amén. Lo hiciste, hiciste caso al Espíritu Santo y a la palabra. Las obras de la carne contra el Espíritu, amén. ¿Cuántos quieren ir a tener ese olor en las mañanas? Porque hay luchas espirituales, que hay mañanas en las cuales sabes que estás mal, sabes lo que dijiste, sabes lo que pecaste deliberadamente, sabes que no te equivocaste, sino que estás mal. ¿Y qué esperas para buscar al Señor? Amén. ¿Qué buscas? Venir a un culto, y si no hubiera culto, ese día no hay culto, no, la voy a arreglar a la noche. No. Anda, y Abraham obedeció a Dios y a su voz del ángel. Y el ángel, una vez que fue probado Abraham, y una vez que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer en el altar con el Señor, el Espíritu Santo dirá, ahora levántate y ve a gozar de tu día. Amén. Ve a gozar de tu día. Ve y ahora estarás limpio. Y no harás esa obra mala que ibas a hacer, porque te habías acostumbrado a hacerla, te había pegado como la lepra. Y si no te dicen, no haces caso. El Espíritu Santo te hará levantar e irte para terminar y hacer tus cosas. Amén. Te llevará la palabra, pero si no hace eso primeramente, no habrá sido probado tu espíritu en ese día. Y si era en sí probado, pero aprobado por el Señor, amén, aprobado por el Señor. Así que prepara tu altar, prepara esa leña, prepara tu cuchillo espiritual, prepara tu boca, prepara tu corazón y haz lo que tengas que hacer, amén. Y el Señor entonces empezará a bendecir tu vida. Muchas cosas cambiarán. Y el Isaac salió realmente ileso. En este caso la carne no saldrá ilesa. Esta se pudrirá, se acabará, se terminará esa obra mala, porque la has sacrificado ahí, porque el Espíritu Santo te lo ha dicho. Amén. ¿Cuántos aplaudimos al Señor? Las muertes espirituales de la carne son necesarias en nuestras vidas, y por eso después vivimos para Cristo. Podemos entender vivir para el Espíritu, ahí recién. Vivimos sino para la carne y no vivimos para el Espíritu, por el Espíritu y para el Espíritu. Amén, es muy distinto. Hoy decía también el Señor me hizo notar de algo en Isaías 53:7. No abrió su boca. No abrió su boca. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 2 veces lo dice en este versículo. Capítulo 53 de Isaías, palabras proféticas que luego se llevarían a cabo cuando el Señor fue arrestado, llevado, arrastrado a la cruz. Amén. Por nosotros. Aleluya, Señor. Todo es cumplido.
en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremenda autoridad tiene estas palabras de Isaías 53, tremendo. La verdad que el Señor ya, si podemos ir a Mateo 12. A ver, 18, 19. Dice, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, dice Dios. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Eso es lo también profético sobre Jesús, ¿no? Hubo un tiempo que Jesús, cuando empezó su ministerio, la voz de Dios se escuchó diciendo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Luego el Señor hizo oír su voz en el monte, en Mateo capítulo 5, oían su voz de sabiduría tremendo, oyeron su voz en las calles, oyeron la voz del Señor cuando ordenaba a los demonios salir, amén. Lo que él ordenaba, su voz profética, su voz de maestro, escuchaban, pero llegó un momento que no abrió su boca, tal cual lo dijo Isaías, tal cual dice mi siervo escogido, ¿no? Dice Dios, no voceará, no contenderá. Realmente nadie oirá en las calles ya su voz. Y bueno, hablando todo lo que le acontecería al Señor, ¿no? En la entrega de su muerte en la cruz, ¿no? Antes entonces muchos se irritaban, aún en capítulo 5, como repito, de Mateo, ¿no? Se irritaban por lo que él enseñaba, hablaba de amar a los enemigos cuando ellos odiaban a los romanos y se inquietaban, se irritaban, como le puede pasar a usted en su casa, acá en la casa de Dios, cuando algo se predica, algo te toca y te molesta y te irrita la autoridad del Señor. Pero el Señor era todo amor, amén. Todo amor hacia sus enemigos, aquellos que le odiaban, a él los bendecía. Y por el amor él hablaba, la verdad, él hablaba. Pero llegó ese momento, vuelvo a decirle, en que no abrió su boca, y frente a las autoridades romanas, frente a los que le iban a encarnecer, callaba. Creo que vamos a ir a Mateo 26, ahora mismo, para recordar todo este peregrinaje del Señor. Había una canción, ¿saben? Cuando yo tenía 16 años, que me tocó tanto. Yo estaba en un lugar que lo que menos me hubiera imaginado es que a escuchar esa alabanza de parte de una persona que estaba tocándola. Yo estaba en un parque, no me importaba nada, y tocó con su guitarra criolla, un hombre llegando al Calvario está. Y el monte lo espera frío y cruel, con su cruz comienza a caminar y lágrimas de sangre resbalan por su piel. Bueno, no me acuerdo todo ahora, pero casi me muero. Yo estaba ajena a todo eso y lloré y lloré y lloré, tanto que mis amigas me decían, ¿qué te pasa? No lo sé, pero no escuchan al que está cantando. Y yo decía, yo entonces, ¿qué pasa? Lloré toda esa hora y pico. Nunca supe tanto que podía tocarme el Calvario. Esa canción se llama, la canta también, en realidad es una alabanza de Ortiz. Luego me enteré y muchos años nunca supe nada. Hasta hace poco la volví a escuchar. Ay, dije, no puede ser, desde los 16 años que no la escuchaba. Miren cuánto hace.
Pero ese día ya Dios me había llamado, pero yo no sabía dónde, ni siquiera sabía. Iban a pasar, tenía que tener paciencia, Dios, hasta que conocí al Señor a los 23. Uy, cuánto. Ya tendría que estar la cosa mejor. Mucho altar hay que tener, hermanos. Mucho altar. Entregar el Isaac. Entregarlo de una vez. La verdad que Abraham, uno cuando lo ve, dice, yo no sé si hubiera ido. Dilatamos la entrega. Lo dejamos para otro día. Leía el otro día un testimonio verídico de un minero. Dice que estuvo en una iglesia una tarde, se aburría un poco, pero escuchó de la salvación. Pero estaba inquieto, se puso inquieto, dice, la salvación, ¿qué es eso de la salvación? Fue a interrogar al predicador y era tarde ya. El predicador le explicó más o menos lo que era la redención, pero le dijo, bueno, mañana seguimos. ¿Cómo puede pasar? Pero él dijo, no, pero la salvación, no. Ahora estoy entendiendo un poco, hábleme un poquito más. Y hasta las 3 de la mañana dice que cuando fue a su casa estuvo pidiendo a Dios. Al otro día fue a la mina donde trabajaba. ¿Y qué pasó? La mina se vino abajo. Él lo sacaron a duras penas y pudo pronunciar las últimas palabras. Dijo, gracias a Dios que entendí la salvación. Amén, real. Tremendo, ¿no? ¿Cuántos aplauden al Señor? Casi lo digo yo, lo hicieron. No había mañana. Aunque le habían dicho, mañana seguimos, no había mañana para él. Es tremendo. Sacrificó quizás su vida en esa noche y dijo, no sé cómo habrá dicho, si le hicieron entregarse a Jesús seguramente, como es un acto, a veces como que no se entiende demasiado, pero el Espíritu Santo te va a hacer ver qué tenés que entregar realmente. Primero entregarte a Jesús, Él te recibirá, pero después empieza el tiempo del sacrificio de nuestras cosas, nuestra carne, y acuchillala, clavale, matale, no la sosiegues nomás, bueno, por hoy voy a estar bien, pero mañana cometo lo mismo. No, porque se padece mucho más con eso, por favor. Comentándoles acerca de Jesús que no abrió su boca. ¿Verdad que estábamos por el 26:59? Vamos a ir ahí. Es el Señor ahí, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, ¿no? Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Y dijo, puedo derribar, diciendo de Jesús, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, le dijo a Jesús. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús, ¿qué dice? Callaba. Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahí sí dijo, tú lo has dicho, ¿no? Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, profetizando sobre su ida y su vuelta, ¿no? Rasgó las vestiduras el sumo sacerdote, ha blasfemado. Le decían, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Lo escupieron, le dieron puñetazos y lo abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Burlándose de él. Pero ya nada más habló el Señor.
como cordero fue llevado al matadero. Qué diferente, ¿no? A nuestra lengua, a nuestra boca. Qué diferente. En esa misma situación, nuestra boca, ¿cómo hubiera estado? Seguía siendo en quien tenía complacencia a Dios. Amén. Seguía siendo su hijo. Pero realmente en el silencio de Jesús estaría el Espíritu Santo ahí quemando los corazones de ellos. Amén. No crean que ellos no sabían lo mal que estaban haciendo. No crean que no había poder de Dios alrededor de él. Miles de ángeles se podría haber llamado el Señor y los iban a despedazar a cualquiera de ellos, romanos, sumo sacerdote, pueblo, Barrabás, lo que sea. Pero el Señor callaba. Frente a la boca desfigurada que tendría y al dolor de su cuerpo en extremo, ¿no? Pero el Señor callaba. Amén. Callaba por nosotros. Aleluya. Y su silencio llegó un momento que lo rompe. Que lo rompe. Hay un momento cuando nosotros estamos en oración, parece que no podemos. No podemos, pero hay un rompimiento, hay algo, se va a romper, amén, para que nosotros clamemos, para que nosotros oremos, para que no, a veces no significa que va a gritar, pero vas a poder salir del murmullo a la comprensión, a la revelación y a saber que hablaste con Dios y que recibiste también de Él la respuesta, amén, y que tuviste unir y venir con el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren que suceda eso en su vida? Tenemos que nadar en el río de Dios, meternos con todo, porque hay profecías contra los que no lo hagan, contra los que no cambian, contra los que no se meten realmente y sean tibios y quédense para lo peor aquí en la tierra, amén. No queremos eso, amén, no queremos. Hasta que el silencio lo rompe el Señor y su boca se abre, y ya lo podemos encontrar mejor en Lucas 23, cuando dice al pueblo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Amén. Mire para qué rompió el silencio. Cuando él se sintió que caían sobre él las maldiciones, las enfermedades, de tal manera que sintió que Dios le dejaba como él sintió eso. No es que ocurría, sino que sentía su alma, realmente su vida estaba ahí entregada a la muerte, ¿no? Realmente sobre él cayeron todas nuestras maldiciones, hermanos. Dios mío, gloria a ti, Señor. Qué momento, Padre, qué momento, Señor, que hasta hoy tiene vigencia. Hoy perdona al Señor por la oración de su Hijo. La entrega de su Hijo no era para ese pueblo que lo miraba y que eligió a Barrabás, como elige la gente hoy al malo. Hoy eligen a los malos en vez de a la gente que tiene bondad en su corazón, o que, bueno, trata de ser, de acordarse del prójimo en algún sentido. Todos eligen al Barrabás. Dios, Señor. Y él también rompió la condenación del ladrón que estaba hablando de él. Gloria a Dios. Le dijo: esta noche estarás conmigo en el paraíso. Tremendo, el Señor perdonador de ese hombre que se arrepentía, allí le reconocía. Para eso se rompió ese silencio. Y también mirando a su madre, ahí a punto de morir ya, miró ese moribundo hombre ensangrentado, porque lo veían como hombre, como un ladrón más. Dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo, ¿no? Por Juan, el discípulo amado.
Y a Juan le dijo, he aquí tu madre. Aleluya, Señor. De todo se acuerda el Señor. De todo se acordó de su madre, y dejarla al amparo de su discípulo. Pero faltaba algo más. El último minuto de vida del Señor estaba por decir, y entregar su espíritu a Dios, entregar su último hálito de vida, ese hálito que le permitió estar en la tierra más de 30 años, ese hombre que usó su cuerpo santo, ese hombre que su cuerpo lo usó para Dios, ese hombre que era Dios, el Hijo de Dios, pero decidió ser ese hombre que tenía que ir al desierto por el Espíritu Santo a prepararse en el desierto, en el ayuno de 40 días. Porque podemos ayunar y orar, pero si hacemos lo malo, ¿para qué sirve el ayuno? No, ayunemos de cosas a lo malo. Matemos en el ayuno, en el altar, nuestra carne y dejemos que los frutos del Espíritu se desarrollen. Amén. Y Jesús dijo, consumado es. Para eso abrió su boca. Dice, lo he hecho todo. Lo termino.